Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes, en la tranquilidad de su hogar, construyan su propia opinión. Hoy nuestro tema, el que les proponemos para debatir y dialogar durante esta media hora, tiene que ver con el Sistema General de Participaciones. Un tema económico un poco denso, pero los colombianos tenemos que iniciarnos en el tema. Es prioritario, es necesario. Vamos a abordar 4 ejes fundamentales de la destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones que son pertinentes y sí que necesarios para los colombianos. El primero tiene que ver con la educación, el segundo, saneamiento básico y agua potable, propósitos generales y el tema de la salud. Pues para hacer pedagogía, ahondar sobre el tema, tenemos hoy 2 analistas, 2 economistas de alto nivel con quienes vamos a ahondar sobre este tema. Y como les reitero, hacer pedagogía, porque sí que es difícil, pero tenemos que empezar a entender qué pasa en el 2017, por qué se hicieron 2 reformas, hubo una transición que al parecer era una transición para ir al alza y no para decrecer, que fue lo que se dio. Va a haber una pérdida sustancial de ingresos o de presupuesto para el sector educativo que se va a ver específicamente en las regiones. Pues para hablar sobre este tema, permítanme saludar a esta hora al profesor César Giraldo. Él es docente y asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias por la invitación. También saludamos a Ilish Ortiz, doctor en Economía, investigador del Grupo de Socioeconomía de la Universidad Nacional. También gracias por acompañarnos. Es un gusto estar acá. Profesor, ¿cómo le hacemos entender a la gente qué es el Sistema General de Participaciones? Vámonos desde el principio, desde lo básico, para que la gente se ponga a tono frente a este tema. Bueno, desde la reforma constitucional de 1968, del siglo pasado, se destinó una parte de los impuestos que se le cobra la nación a los ciudadanos para educación y salud, que se llamaba situado fiscal. Sí. Después, en el año 1986, la ley 12 destinó lo que en su momento se llamó el impuesto a las ventas, que después se convirtió en el IVA, para el funcionamiento de los municipios. Después la Constitución del 91 elevó eso a la categoría constitucional y creó el situado fiscal, o pues lo mantuvo, y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación. Eso rigió desde el 91 hasta el 2001, y más o menos era el 46.5% de los impuestos que se le cobraban a todos los colombianos que se destinaban para esos sectores. A esos sectores, y eso es el 80% del gasto social. Más de la mitad de eso se va en la educación. El gobierno, en el 2001, veníamos de la crisis del 99, alegó de que eso era mucha plata, de que no lo podía financiar y que se cambiara temporalmente la fórmula con una reforma en el 2001, que también se repitió en el 2007, y eso fue bajando y más o menos perdió 20 puntos de participación en los impuestos de la nación. O sea, pasamos de 46.5 a 26, 27% de los impuestos de la nación, y eso en pesos de hoy equivale a 22 billones más o menos de pesos. ¿Por año? Sí, para el 2017, que son recursos de los cuales más de la mitad se le quitaron a la educación. De tal manera que estamos hablando de que prácticamente el presupuesto de la educación se podría casi que doblar si esos recursos estuvieran disponibles. Pero ya el gobierno metió el gol y a partir del 2017 estamos trabajando del 46 al 27% de los ingresos corrientes, o sea, se perdieron casi 20 puntos de los ingresos corrientes de la nación, que si los ingresos corrientes valen 122 billones de pesos, los impuestos que cobra la nación. ¿Cómo funcionó ese periodo de transición? Porque de alguna manera se habló que era, como lo decía en la presentación, un periodo de transición al alza, no para que se decrecieran, no para que se redujeran los ingresos específicamente para el sector de la educación, por ejemplo. Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que es un mal llamado periodo de transición, porque en realidad, como César lo manifestaba,
Se perpetuó. La coyuntura del 99 fue una coyuntura muy especial, digamos, en donde tuvimos la peor crisis económica del siglo XX y allí de cierta manera se justificaba, o por lo menos tenía legitimidad, el hecho de recortar el crecimiento de las transferencias, pues había un problema de sostenibilidad fiscal en ese momento y había un problema también de balanza de pagos. Pero en el año 2007, cuando se cumplía lo que, digamos, esa reforma constitucional del año 2001 llamaba el periodo de transición, se tenía que retornar al acuerdo constitucional de que el piso de la participación de las entidades territoriales en el presupuesto público nacional en lo que tiene que ver con los ingresos corrientes de la nación tenía que ser mínimo el 46.5%. ¿Qué pasa en el año 2007? En vez de honrar el acuerdo, digamos, de la reforma constitucional, del acto legislativo 01, el gobierno de aquel entonces, que es el segundo gobierno de Uribe, decide promover otra reforma constitucional. Y yo quisiera señalar que es otra reforma, porque no es solamente la ampliación del periodo de transición, sino que allí se hizo al menos una modificación sustantiva de lo que se había pactado en el 2001. Y fue que se retiró la obligación de, pasado un periodo de tiempo, nuevamente llamado de transición, o sea, como tú lo dices, perpetuar la transición, pero que ya no se iba a retornar a ningún piso de participación de las entidades territoriales, ningún mínimo, en los ingresos corrientes de la nación, de tal manera que lo que se pasaba era a contabilizar el crecimiento de las transferencias o del Sistema General de Participaciones a partir de lo que hubiese quedado, digamos, como resultado del ajuste de 15 años de ajuste. Ese mal llamado periodo de transición terminó el año pasado, en el 2016, y como resultado obtenemos lo que César ha planteado en números muy claros. Estamos hablando de que cerca de 22 billones de pesos están dejando de ir a las entidades territoriales, comparando lo que queda, digamos, después del periodo de transición con lo que estaba planteado en el primer acto legislativo y en el acuerdo constitucional. Entonces, para ser, digamos, tajantes y claros, lo que aquí hay es la continuidad del ajuste. Se termina, digamos, 15 años en los cuales las entidades territoriales recibieron sus ingresos y sus transferencias dependiendo ya no del crecimiento de los tributos, sino dependiendo fundamentalmente de la inflación, más unos puntos adicionales, y en este momento ese monto empieza a crecer con relación al promedio de crecimiento de los ingresos corrientes de la nación, pero desde un piso ínfimo, digamos, con relación al acuerdo constitucional. Entonces, no hay realmente una transición a lo que había previamente, sino hay una transición a una nivelación por lo bajo. No, pues por supuesto en el 2017 seguiremos en lo mismo, que es lo que ustedes han venido planteando, porque el gobierno no tendrá mayor interés en reajustar ese piso y beneficiar estos 4 sectores que están en crisis evidentemente, porque la salud ya no aguanta recortes y la educación pues por supuesto requiere, y lo que ha dicho el presidente de alguna manera es que vamos a hacer el país más educado y para eso se requiere dinero. ¿Y dinero de dónde? Pues evidentemente el Sistema General de Participaciones. Permítanme saludar a esta hora a nuestra compañera Viviana Bello, quien tiene reacciones y análisis precisamente sobre las implicaciones del Sistema General de Participaciones en este 2017 en materia educativa. Viviana, ¿con quién se encuentra? Adelante. Mayra, muy buenas tardes. Pues mire, usted lo ha venido mencionando, ese Sistema General de Participaciones, que finalmente son los recursos que transfiere la nación a las entidades territoriales pues para que se destinen en educación, salud, entre otros, pues justamente no tiene un buen panorama para este año, así lo han dicho expertos, así lo han dicho académicos. La bandera del gobierno nacional sigue siendo una Colombia educada, pero los recursos y la inversión sigue siendo escasa. Hablamos con el profesor Mario Hernández de la Universidad Nacional frente a ese panorama para el 2017. Pues mira, esa era una política, una decisión muy interesante de descentralización con recursos que se empezó a hacer en la década de los 90, la ley 60 precisamente pretendía hacer eso, pero que fue modificado incluso por el exministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, en el 2001, para recortarle esas transferencias a las regiones, a los departamentos. Yo creo que esa fue la primera decisión mal tomada. Pero segundo, lo que ha venido pasando es que todos estos recursos se han vuelto a recentralizar.
Si uno mira, todos los recursos de régimen subsidiado ahora se giran simplemente desde una cuenta central ahí en el Ministerio de Salud. Lo de educación cada vez más pasa con una forma de concesión que ni siquiera pueden manejar los alcaldes. Y escasamente, gracias a la labor de FECODE, se ha sostenido una planta docente que es insuficiente, pero cada vez está más desfinanciada, con una infraestructura más desfinanciada, etc. Entonces, no, la decisión es si los recursos del Sistema General de Participaciones quieren llegar realmente a generar desarrollo territorial en este proceso de paz, incluso que se quiere construir paz territorial, tienen que aumentar los recursos para agua, para saneamiento, para ambiente precisamente, salud, educación, con mucha más autonomía en las regiones, con mucho más control social y participación, que lo único que realmente disminuiría es la corrupción. Omaira, nosotros más adelante regresamos con otro invitado frente a este análisis que hace contraste de ese sistema general de participaciones y pues lo que concierne a la educación de los menores, de los jóvenes en el país. Viviana, muchas gracias. Hacemos una primera pausa y regresamos. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando el tema del Sistema General de Participaciones en este 2017, específicamente en el tema de la educación, en el que se pierde una inversión de cercana a los 20 puntos, 20% aproximadamente, que equivale de los ingresos. Que quede a 22 millones de pesos. 22 billones de pesos hoy, año. para este 2017. ¿Cuáles son esos sectores, Irish, que de alguna manera se ven afectados, dejan de recibir esos recursos que de manera pertinente deberían ingresar a las arcas de la educación en los entes territoriales? Sí, precisamente lo que es grave, digamos, de que se nivelen hacia la baja las transferencias para las entidades territoriales, es que nosotros estamos lejos de encontrarnos en una situación en la cual el derecho a la educación está plenamente financiado. Digamos, en Colombia han existido por lo menos unas 4 o 5 investigaciones sobre la canasta educativa. De hecho, la primera investigación sobre el tema la hizo el mismo Ministerio de Educación, porque con la Ley 715, que fue el resultado precisamente del primer recorte de las transferencias, sí, en esa ley que se regulaba el gasto para las entidades territoriales, pues ellos tenían la obligación, el ministerio tenía la obligación de orientar el gasto a educación según canastas educativas. Eso era algo nuevo porque previamente se hacía según la oferta y las necesidades de la oferta. En este caso se trataba de establecer cuál era la canasta educativa que necesitaba un estudiante, digamos, per cápita, por cabeza, por persona. Y lo que encontró la misma investigación del gobierno en el año 2001 es que entre el 60 y el 50% de la canasta educativa estaba desfinanciada. Y se manifestaba que una vez hecho el recorte, iba a ser totalmente imposible garantizar criterios de eficiencia y criterios de igualdad, digamos, y de suficiencia en la asignación del gasto para educación. Entonces, ¿cuáles son los rubros que estaban desfinanciados según esta investigación y según 2 investigaciones posteriores, una que hizo la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y otra que hizo la Secretaría de Educación de Bogotá? Pues básicamente estaban desfinanciados todos los rubros que no son propiamente dichos corrientes, o sea, los que tienen que ver con la infraestructura, con la reposición de la infraestructura, con el mobiliario, digamos, y por otro lado lo que uno llamaría los rubros que tienen que ver con, digamos, en un sentido amplio de calidad educativa, con la mejora del proceso educativo, que es fundamentalmente la formación de los docentes, los sistemas de información que permiten hacer monitoreo a los resultados del proceso educativo y todo lo que tiene que ver con los proyectos educativos institucionales. Lo que estaba, digamos, financiado de manera corriente, el gasto, lo que uno llama el gasto corriente, que es fundamentalmente los salarios docentes, en esa misma investigación del Ministerio de Educación y en las otras coincidía, era que si bien se estaba pagando la nómina, habían recursos suficientes para pagar la nómina, el recurso docente, los profesores en el país,
que son funcionarios públicos Sí. como tal y que normalmente tienen una formación parecida o equiparable a cualquier otro profesional en el Estado, estaban recibiendo entre 18 y 23% menor remuneración que la de cualquier otro profesional en el Estado. O sea que con los recursos disponibles, al haber hecho el cálculo de la canasta educativa, no teníamos debidamente financiado ni siquiera el recurso docente. Entonces la mitad de la canasta no refiere solamente al mobiliario o a la infraestructura, sino que aún el mismo recurso docente no cuenta hoy, digamos, con los dineros necesarios para hacer procesos de formación. Y eso es de cierta manera lo que, digamos, explica los resultados educativos que ¿Qué es lo que se exige hoy por parte del Ministerio de Educación y el gobierno? Precisamente, No se porque entiende. lo que el gobierno ha sistemáticamente pautado es una discusión acerca de los resultados en términos de calidad del proceso educativo, pero él mismo, digamos, como la pescadilla que se muerde la cola, es quien está recortando las condiciones de posibilidad, las condiciones materiales para que esos resultados mejoren progresivamente. Solamente para que quede muy claro, digamos, para el televidente, es necesario comprender que en promedio los países de la OCDE, organización a Allá la iba. cual espera, digamos... Sueña nuestro presidente a ser parte. Exactamente, y este gobierno está muy comprometido con sus recomendaciones, gastan en promedio, o sea, no el país que más gasta, sino en promedio, tomando todos los países de la OCDE, estamos hablando de que gastan en promedio $8.000 por estudiante de secundaria, para tomar un ejemplo, Nosotros al año. estamos como en 1.000 y piquito de dólares. Nosotros estamos gastando $700 a lo sumo, o sea que estamos en un gasto de 1/10. El país promedio de la OCDE gasta 10 veces más por estudiante al año. Entonces, cuando estamos hablando de nivelar el sistema general de participaciones hacia la baja, le estamos recortando recursos a un presupuesto que ya es 1/10 de lo que es el promedio de lo que aspiramos. ¿Cómo se entiende ese análisis, ese manejo interno y político de uno de los temas que ha presentado este gobierno como bandera, que es el escenario educativo? El querer hacer parte de la OCDE, pero ni siquiera acercarse en el tema de inversión a la educación porque estamos absolutamente distantes. Bien en materia básica primaria, de educación superior, es que la distancia es odiosa, termina siendo. Es una disputa por recursos, claramente, porque, pues, o sea, la explicación tiene que ver, pues, que obviamente en Colombia los sectores más ricos no pagan impuestos. Los impuestos los paga es el de a pie, y entonces la reforma tributaria subió del 16 al 19% el IVA, pero eso no les alcanza. Claro, solo el IVA no aguanta. Porque la deuda se está comiendo un 35% del presupuesto, porque las pensiones, como se privatizaron los fondos de pensiones, el activo está en los fondos privados, y entonces el sistema público quedó con el pasivo, y eso le cuesta 30 billones al presupuesto, porque tenemos un gasto militar para una guerra que ya estamos saliendo de ella, entonces tenemos que sostener ese gasto militar. Entonces todo eso, pues obviamente es una disputa por recursos, o sea, los ricos no pagan impuestos, el pueblo lo están clavando con el IVA, mucha de la actividad económica se hace por fuera de los circuitos legales, porque la informalidad, porque la formalidad es muy costosa y la gente no la puede pagar. Entonces es una crisis de la sociedad en su conjunto, y entonces quien termina pagando eso es los sectores sociales, porque normalmente los países en general tienen unas reglas que garantizan los recursos a los sectores sociales para evitar que no dependan del ciclo político, del ciclo económico. Por ejemplo, Claro. el 2% de la nómina para el SENA, el 3% para el ICBF y el Sistema General de Participaciones en Colombia para salud, educación, saneamiento básico y agua potable. Entonces todo eso lo están recortando porque lo que quieren es quitar la plata de los sectores sociales para los otros sectores. Termina siendo todo un discurso, una retórica que en el escenario de la política pues se juega muy bien, pero en el escenario social empieza a doler fuertemente en escenarios que son cruciales para el desarrollo y el progreso de un país. Volvemos con nuestra compañera Viviana Bello. Viviana, adelante, buena tarde. Omaira, también hablamos con el economista de la Universidad Nacional, Diego Guevara, frente pues, a lo que está pasando en las regiones de Colombia, ya que estos dineros para la educación, los recursos están estancados. Recuerde usted pues, que este Sistema General de Participaciones estaba pensado hasta el año 2016. Bueno, para este año creo que las esperanzas tampoco son mayores porque estamos en un gobierno de bastante austeridad. Sí, de hecho en los programas de Colombia Repunta, que es el que el gobierno nacional ha lanzado esta semana, por ningún lado aparece la educación como parte del principal programa económico del país.
y si le sumamos toda la desaceleración económica del momento, creo que las expectativas son muy poquitas, que las que tendríamos son muy pequeñas. A ustedes, como siempre, la invitación para que consulten nuestras redes sociales y la página de internet www.fecode.edu.com. Omaira, feliz tarde. Una nueva pausa, gracias a usted y a sus invitados, y regresamos a Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Hacia dónde va el sector educativo con esta apuesta de recorte del Sistema General de Participación, que de alguna manera es el respiro de estos sectores para invertir y mejorar las condiciones en los entes territoriales? ¿Hacia dónde se está empujando a la educación? Pues, porque perdóneme, es un discurso retórico perverso, porque desde lo público nos hablan de mayor inversión, mejores condiciones, la educación es el pleno, es la bandera a defender a nivel latinoamericano y mundial. ¿Qué es lo que de verdad se está manejando ahí? En el plan de desarrollo tiene 3 ejes: equidad, paz y educación. O sea que la educación es un tema muy importante, es un tema transversal del plan de desarrollo. Y el gobierno pues ha dicho que Colombia va a ser el país más educado de América. No lo veo muy convencido además. No, pues eso dice el gobierno. Y además ha dicho de que va a ampliar el programa pues hacia la jornada única. Sí. Y el programa hacia la jornada única requiere infraestructura, porque pues los chicos van a estar en la mañana y en la tarde, entonces van a tener que tener más infraestructura, porque antes repartían el colegio por la mañana un grupo y por la tarde otro grupo. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso si los recursos para la educación se están recortando? Pues eso se va a hacer es con el concurso del sector privado. En la medida en que el sector privado pone la infraestructura, bien sea a través de las concesiones, o bien sea a través de los convenios educativos o el plan becario que llaman en otras partes, que es que el colegio privado es el que ofrece el cupo y el Estado paga por el alumno, pero entonces digamos la educación se va a ir hacia un modelo de privatización donde la oferta es privada, el financiamiento es público, pero los costos de la infraestructura la hace el sector privado con ánimo de lucro, o sea, tratando de buscar un beneficio y una ganancia en el tema de la educación. El negocio, por supuesto. El negocio, y eso tiene efectos sobre la calidad, sobre los contenidos. En el caso de Chile, pues eso ha sido muy claro, y eso pues abre un escenario de un modelo de educación que es muy complicado y muy complejo. ¿Dónde queda el sector público en este escenario? ¿Y dónde quedan los estudiantes? Porque finalmente quienes no pueden pagar una educación privada, pues el escenario ideal, idóneo, al que se le debería apostar es el sector público. Pero claro que sí, sobre todo en un país en el cual se supone que necesitamos cerrar las brechas de desigualdad, digamos, que han aparejado el conflicto. No solamente que lo crearon, sino que a medida que el conflicto se ha profundizado, lo que tenemos es más desigualdad y procesos de discriminación, digamos, de grupos específicos que históricamente ya han sido discriminados y que han sufrido las peores consecuencias de la guerra. Para solamente hablar de un sector, por ejemplo, hablemos del sector rural. En el sector rural, el modelo de mercado, digamos, ni siquiera es capaz de cubrir la oferta, porque básicamente la población en lo rural normalmente se encuentra dispersa. Las entidades territoriales, como lo hemos visto, no tienen la capacidad de cubrir la canasta educativa, de tal manera que ni siquiera un proveedor privado va a montar colegios en zonas rurales. Esto es algo que tiene que hacer lo público, en lo fundamental. Pero si habláramos de los grupos étnicos, si habláramos de otro tipo, digamos, de minorías, si habláramos, por ejemplo, del derecho a la educación de los discapacitados, que en Colombia se encuentra tremendamente vulnerado. Entonces, en un país que es ya
un país muy desigual en el planeta, digamos, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad es Colombia está entre los 20 países que tienen el peor nivel de ese coeficiente y en términos de distribución de la tierra es como el tercero o cuarto país con mayor concentración de la tierra. O sea que este país lo que reclama a gritos es cerrar esas brechas y la educación es una herramienta fundamental para cerrar las brechas o para abrirlas aún más. Si se le concede al sector privado la tarea de garantizar la cobertura en educación, lo que vamos a tener es educación de pobres para pobres en las zonas urbanas populares. Vamos a tener una educación de élite para quien la pueda pagar, sí, claro. Y vamos a tener básicamente una vulneración sistemática del derecho en quienes han sido los más discriminados y quienes han sido las víctimas de este proceso de concentración de la riqueza y de concentración del poder en Colombia. Con este accionar uno diría que la propuesta de la UNESCO de inversión del 7% del Producto Interno Bruto en materia educativa es una ilusión. Pues con la propuesta del gobierno sí, porque la participación de los recursos para educación va a ir perdiendo participación en el Producto Interno Bruto, va a ir descendiendo, de hecho viene descendiendo, estamos como en 3.8, más o menos, y la de 3.8% del PIB se gasta en educación cuando lo que debería gastarse es el 7% del PIB como reivindicación mínima. Y claramente con este esquema de financiación, no, pues obviamente no vamos a estar en el 3.8, sino que vamos a ir reduciendo. Entonces, claramente estamos muy lejos de la meta, pero pues de alguna manera eso hay que hacerlo consciente para que la población de alguna manera entienda de que el derecho a la educación no se está materializando, todo lo contrario, a pesar del discurso oficial que abunda en el plan de desarrollo, en todas las... Hoy cuando se habla sobre todo del escenario del posacuerdo de los dineros, las inversiones internacionales y demás, donde se ha ubicado el sector educativo como parte fundamental para la reconstrucción de una nueva historia en nuestro país, nos encontramos con este tipo de información que no se maneja mucho en los medios. Finalmente este tema del Sistema General de Participaciones de manera muy conveniente pasa en segundo y tercer término, y hoy ustedes nos plantean la posibilidad de que continuemos en este decrecimiento básicamente del sector educativo con esa fórmula inequitativa. ¿Cuál es el camino? ¿Existe alguna posibilidad de discutir, de negociar, o esto es una decisión política conveniente? ¿Cuál es, a mi modo de ver, la ventana de oportunidad donde se puede, digamos, entrar a jugar un rol en proponer una contrapropuesta? Pues yo creo que hay por lo menos dos momentos importantes. En la negociación se estableció un punto acerca de la reconstrucción de la ruralidad en Colombia, y uno de los puntos fundamentales era el sistema educativo para lo rural. Entonces yo creo que ahí es necesario que la sociedad civil, con todos estos actores, llegue con una propuesta que no solamente tenga, digamos, un norte de lo que se quiere que sea, sino de cuánto cuesta y de cómo se va a financiar. Y en segundo lugar, actualmente la discusión sobre el Plan Decenal de Educación, que también finalizó el año anterior, precisa la participación de todos estos actores, ojalá, digamos, constituyendo una alianza por la educación pública para llegar a pautar precisamente, yo creo que dos cosas, lo que César dice, que el sistema de educación público no se negocia, que la educación privada y la privatización y la mercantilización de la educación no va a resolver los graves problemas de la educación en Colombia, y que lo que se necesita es un pacto fiscal y un pacto de la finanza pública que dirija cada vez más recursos a educación, a salud, a agua potable, y empiece a hacer, digamos, las economías en sectores en los cuales, digamos, lo que se están alimentando son de cierta manera rentas minoritarias. Gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.